bien, estas son las pruebas decretadas por la Fiscalía, indicándose pues la decisión frente a la pertinencia y conducencia. En cuanto a las pruebas solicitadas por el señor defensor, en este punto el despacho frente al testigo de Jorge Enrique Rodríguez Guevara, director del CISBEN Cúcuta Norte de Santander. Si bien el señor defensor indica que efectivamente haría más probable o menos probable la circunstancia directamente relacionada con los hechos en cuanto a la existencia o no de una cantidad de dinero que se aduce hurtada, porque como indica el señor defensor, de acuerdo al nivel socioeconómico, o sea, la argumentación es válida, desde luego, hecha por el señor defensor, de que al estar en el CISBEN, pues lógicamente podría decirse que tiene un nivel socioeconómico precario y que esto haría menos probable la preexistencia de un dinero. Esto per se pues haría viable el testimonio de Jorge Enrique Rodríguez. Sin embargo, como lo ha indicado el representante de las víctimas, los documentos extraídos en esta página del CISBEN donde da cuenta de esa consulta, donde se da cuenta de ese certificado. Un segundito. Ese certificado, esa respuesta, ese oficio, número 267-21, de mayo del 2021, que indica pues la ratificación de la información que se encuentra en la página del CISBEN. Es cierto, como lo dice el señor defensor, que es una base de datos de libre acceso y de allí se extrae ese certificado, ese registro. Y la respuesta al mismo. Considera el despacho que la argumentación del señor defensor, aun cuando se aclara que es lógica, los documentos podrían ingresarse de manera directa al ser documentos auténticos, documentos públicos, y no considera el despacho necesario el testimonio de Jorge Enrique Rodríguez para ratificar la información que ha extraído la defensa de una base pública, como lo es la base del sistema del CISBEN, para llegar a una certificación del 9 de mayo perteneciente a Wilson Cheung Monogh, lo mismo que la respuesta que se da para ratificar esa información, por lo que el despacho no decretará el testimonio de Jorge Enrique Rodríguez Guevara, pero obviamente los documentos a que hace mención el señor abogado, como es la consulta a la página del CISBEN y el oficio de respuesta, pueden ser incorporados directamente por el señor defensor, probándose pues en su momento el hecho que aduce el señor defensor, que probaría con el testimonio correspondiente. En igual sentido, el testimonio de Carlos Alberto Torres Salazar, quien se indica que es subdirector nacional de aseguramiento de Cosalud, para certificar que Wilson Cheung Monogh se encuentra afiliado a dicha entidad, quien suscribió el certificado de la EPS, donde expone que la víctima se encuentra afiliada al régimen subsidiado, que no cotiza al sistema de seguridad social. Este documento es extraído de la consulta en la página web de libre acceso. Aquí en esta documentación y el oficio de respuesta donde se ratifica la documentación, pues en igual sentido que frente al testimonio de Jorge Enrique Rodríguez no será decretado. El mismo no considera el despacho que se cumplan esos criterios de pertinencia, conducencia, utilidad, en relación a que efectivamente la información que se ha extraído es de libre acceso y no requiere en consecuencia esa corroboración del testigo Carlos Alberto Torres Salazar para efectos de que concurra al juicio oral, tornándose efectivamente
mucho más dilatorio pues recibir un testimonio frente a una certificación que extrae la defensa de un documento web y una ratificación posterior de la misma, las cuales pueden ingresar directamente, por lo que el despacho sí autorizará el ingreso directo de estos documentos anunciados por el señor defensor, como lo son el documento de emisión web sobre la consulta base de datos del libre acceso asignada por Carlos Alberto Torres y el oficio 280-21 del 9 de mayo del 2021, solicitando por parte de la defensa la ratificación de la información obtenida en dicha certificación. Ahora bien, ¿por qué procede el despacho? Y esto tengo que aclararlo en este momento como para ilustración de las partes. ¿Por qué procede el despacho en este momento de esta forma, autorizando la utilización del documento más no el testigo? Porque son documentos, primero, de libre acceso y segundo, porque lamentablemente pues fueron solicitados directamente por el señor defensor, quien tiene facultades de hacer esa solicitud directamente, y lo usual sería que se hubiese ejercido la dinámica a través de un investigador, pero lo cierto es que la documentación se obtiene tanto de bases públicas como de respuestas directas al señor abogado, por lo que el despacho decretará pues que se tengan en cuenta estos documentos y que puedan ser ingresados directamente por el señor defensor conforme a su enunciación y no necesariamente la concurrencia de los gerentes de las entidades como se ha indicado. Iván Fernando Arias Ortiz, gerente de COSALUD EPS, para ratificar un documento que pertenece a una página de internet, a una base de libre acceso, y la respuesta que dio a la certificación que ha dado el señor abogado. En consecuencia, se podrá probar el hecho que ha indicado el señor abogado, pero a través precisamente de la incorporación de los documentos y no necesariamente con el testimonio. Esto para también dinamizar la audiencia en este aspecto. En cuanto al testimonio de Camilo Martínez Porero, jefe del grupo de fuerza disponible en MECU, ese testimonio se decreta, en especial lo que ha indicado el señor defensor, aspectos inherentes a el material que le es asignado a cada uno de los miembros de policía, y esto dará cuenta, efectivamente también ilustrará el despacho de aspectos de cómo tienen asignados cada uno de sus materiales, la finalidad de los mismos y, como lo ha indicado el señor defensor, aspectos inherentes a la potencial o lo más o menos probable de ocurrencia de las conductas punibles que son indicadas a su representado, y efectivamente cumple con los requisitos de admisibilidad, como dijo el señor defensor, con el que incorporará el oficio número 05119 FU-GUFUT 3.1 del 1 de julio del 2021, que es dirigido a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Esto pues, de acuerdo a la argumentación elevada por el señor defensor, se decreta ese testimonio y este documento que será incorporado con él. En cuanto al testimonio de Wilson Cheumónoga, es un testigo común, como lo ha anunciado el señor defensor. En este momento el despacho considera que efectivamente el señor defensor ha cumplido con esa carga argumentativa, inclusive adicional, para entenderse que lo que el testigo que ya ha sido decretado para la Fiscalía sea necesario decretarse directamente para la defensa, porque tocará hechos adicionales que no fueron argumentados en su momento para la Fiscalía, pero sí el señor defensor expone que en su argumentación de admisibilidad se abordarán temáticas que no podrían llegarse a abordar en la dinámica del contrainterrogatorio. En cuanto a la declaración en video que este testigo realiza ante la Oficina de Control Interno MECU de 2020-49,
que ha indicado el señor defensor, que ha realizado el señor Wilson Cheung-Monoga, podrá ser utilizada por el señor defensor para efectos de refrescar memoria o impugnar credibilidad de acuerdo a la dinámica que se desarrolle precisamente en este aspecto del interrogatorio que se realizará de manera directa por parte de la defensa al señor Wilson Cheung-Monoga, por lo que se decreta este testimonio a favor de la defensa. Será un testigo común y en su momento se valorará en la dinámica del juicio oral el orden del testimonio para efectos de desarrollar el testigo directo tanto de fiscalía con la dinámica de interrogatorio y contrainterrogatorio, y posterior la dinámica correspondiente a la defensa frente a este testigo. Se alterará el orden para efectos de dinamizar la audiencia. Desde el decreto de prueba. No, disculpe, pensé que se había desconectado una parte. Gracias, doctor. Este es el decreto de pruebas que efectivamente ha hecho el despacho después del análisis de cada una de las solicitudes elevadas por las partes y verificadas las oposiciones que se han expresado tanto por representante de víctimas como por la defensa frente a cada una de las pruebas solicitadas. Contra la decisión que acaba de provenir del despacho, en especial la negativa de unas pruebas específicas a la defensa, procederán recursos de ley. Señora fiscal. Sin recursos, su señoría. Señor representante de víctimas, doctor Cuchi. Sin recursos, señor. Doctor Daniel, defensa. Interpongo recurso de apelación, su señoría, que sustentaré una vez así me lo permite. Bien pueda, doctor. Muchas gracias, su señoría. Debo indicar que el recurso de apelación va inclinado a dos decretos probatorios en especial, es decir, a dos componentes de su decisión. La primera es el haber negado el testimonio del ciudadano Jorge Enrique Rodríguez, y el segundo acápite del recurso va inclinado a la admisión del testimonio de Francisca Echavarría Peña, pero no un ataque contra la admisión como tal, en atención a que es de público conocimiento los aquí presentes en calidad de profesionales del derecho, que la admisión no se puede apelar, pero lo que sí se puede apelar es la negativa de exclusión probatoria que hizo el defensor en la audiencia preparatoria. En ese sentido, habilitado para atacar esas dos componentes de la decisión, pues inicio por señalar, su señoría, que considero necesario que el honorable tribunal revoque esa negativa de escuchar a Jorge Enrique Rodríguez, toda vez que esta persona no solamente tenía la finalidad directa, un documento a través de él como emisor, es decir, que no era solamente para que le crean a la defensa que ese documento es auténtico, sino que el testimonio de este ciudadano en juicio iba un poco más allá, y es lo que causa el perjuicio al negarse su declaración en juicio. Esto con el propósito de que Jorge Enrique Rodríguez viniese a juicio oral, no solamente que efectivamente el ciudadano Cheung-Monoga tiene una condición pública de pobreza según el CISBEN, sino que además Jorge Enrique Rodríguez obliga el Estado colombiano a través del CISBEN a concluir que efectivamente una persona puede estar en esas condiciones de hipotética pobreza que señala el certificado que se pretendía incorporar con él, y que ahora pues la defensa tendrá que hacer de manera directa, pero es que al hacer la incorporación directa por parte de la defensa, pues lo que se está generando es que se cercene esa oportunidad de que Jorge Enrique nos cuente cómo hace el Estado para clasificar a alguien en esos literales que se ponen en el certificado, cuántos son los literales, cuáles son las características de ese literal CN que está hecha un monógamo, cómo hace esa escala de medición, es decir, cómo realiza si hay alguien del CISBEN que se traslade hasta el sitio de residencia y verifique esas condiciones económicas. Esos interrogantes
pues no hacen parte de la constancia públicamente el CISBEN, pero que justamente la persona encargada de dirigir esa oficina o esa dependencia estatal podría justamente ampliar a través de una declaración en juicio oral. Atención a que el certificado en gracia de discusión no es decir que la persona está clasificada en A, B, C o D, pero independientemente de que aparezca ahí un literal, pues es necesario que quien dice que una persona está en cualquiera de esas letras del alfabeto, pues nos diga realmente en ese abecedario que señala ahí que no está explicado, de dónde se extrae esa información y qué significa estar en A, B, C o D. Eso solo lo puede hacer directamente el testigo y por eso es necesario que Jorge Enrique Rodríguez declare juicio oral. En la misma manera, pues se demuestra la oposición frente a la postura del ACO, en tanto que básicamente, a pesar de decretar el ingreso del documento, se resulta yendo un poco más allá de las atribuciones del despacho y es decirle al defensor, en otras palabras, cómo hacer su trabajo. Y entrando además con ello en unas contradicciones preocupantes, toda vez que se indica que ese tipo de información pues debe ingresar por lo general es a través de un investigador privado. Entonces señalarle a la defensa cuál es el camino que debe optar en próximas oportunidades y ello no puede tener cabida en un sistema interpartes y que por eso, digamos, le tocó como plan B para no dejar a la defensa provista de medios de conocimiento en juicio decretar el ingreso de manera directa, pero olvidamos que en la práctica los documentos pueden ser incorporados con el respectivo testigo de acreditación que escoja la defensa, es decir, puede acreditarse por quien los recolecte o por quien los emita. Y en este caso, el profesional de la defensa, de manera discrecional, como lo es su derecho, escoge quién será la persona que ratifique la información, optándose por un tema de estrategia, por pedir que quien llegue a juicio sea quien lo emitió. Entonces, existiría una incongruencia en la decisión en tanto que se dice que traer al señor del CISBEN resultaría siendo de una u otra manera algo dilatorio, pero al mismo tiempo se sugiere que debió haberse pedido que viniera el investigador, cuando en últimas van a ser, llámese alguien privado o alguien del sector público, una persona que va a ocupar un espacio en la audiencia en el juicio oral. Por lo tanto, no puede desprenderse esa presunta dilación porque se trate del CISBEN y no del investigador privado. Entonces, ese pues es otro de los puntos que genera esa oposición a la decisión adoptada y por tanto ruego al honorable tribunal que me permita escuchar en testimonio a José Enrique Rodríguez para que amplíe esa información en los términos que acabo de exponer. El otro acápite que anunciaba que merece una revocatoria de la decisión de manera parcial es el hecho de que se ha decretado el testimonio de la señora Francisca Echavarría Peña y la judicatura ha señalado que ello es porque se dio una carga argumentativa que permite admitirlo, pero se deja de lado que la controversia de la declaratoria de Francisca Echavarría Peña con sus respectivos documentos, sino que ese señalamiento de ser soportes espurios tenía una finalidad mucho más grande, mucho mayor, algo más macro, y no era nada distinto a la exclusión. Y esa exclusión, al negarse, pues sí permite la habilitación del recurso de alzada. Y es allí donde la defensa expone que no parte la postura, según la cual básicamente, sobre pretexto de no contaminarse con información relacionada con la prueba, bajo el argumento de que no se ha podido tener acceso a esos documentos que la defensa censura por espurios, pues que ese debate debe trasladarse exclusivamente al juicio oral, pues ello va en contravía de la postura de la Honorable Corte Suprema de Justicia 2511 del 2021, radicado 59666, magistrado ponente doctor Gerson Averra Castro, señaló lo siguiente, abro comillas: el debate de exclusión tiene su momento procesal previo al decreto de la prueba pretendida, es decir, en la audiencia preparatoria
a través de la petición de exclusión al tratarse de un tema atinente a la legalidad de aquella, cierro comillas. Y justamente por ello es que en decisiones como la AP 948 del 2018, del 7 de marzo de ese mismo año, es decir, 2018, la doctora Patricia Salazar Cuellar, en el radicado 51882, señaló que, abro comillas, el juez no puede tomar la decisión de exclusión sin que se genere el escenario procesal para adelantar el respectivo debate, porque ello puede afectar gravemente los derechos de la parte que pretende aducir la prueba, cierro comillas. Por lo tanto, entonces, con la información suministrada por la defensa, que se refirió al tema de fechas, de dónde está el error, de dónde se evidencia la ilegalidad, y que además, como quedó constancia en audio al momento de hacerse la petición, se corrió hasta traslado de documentos justamente públicos, como la consulta de la Junta Central de Contadores, que dice que esos números no corresponden a la tarjeta profesional de las personas que están firmando, pues eran manifestaciones suficientes para poder decretar esa exclusión, permitiéndose a la Fiscalía que dijera si la defensa estaba en lo correcto o si la defensa estaba diciendo mentiras, es decir, que se entregaron al despacho los insumos suficientes para que el juzgado de conocimiento tomara una decisión abriendo ese incidente de exclusión probatoria en la audiencia preparatoria que ha señalado la Corte por vía jurisprudencial, a pesar de que por vía de legalidad dentro del código no esté provisto, pero al no propiciarse ese escenario en debida forma, pues generó lo que ha ocurrido, y es que se decreta todo a la Fiscalía para trasladar cualquier oposición sobre legalidad al juicio oral, dejándose de lado la naturaleza de filtro, de depuración que tiene la audiencia preparatoria, y por ello considero que es necesario que la honorable Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta realice una intervención al respecto y revoque parcialmente, al menos en estos dos aspectos, el de la prueba de CISBEN y la negativa de exclusión, y en consecuencia ordene que se escuche el testimonio y en consecuencia ordene la exclusión probatoria que ha pedido la defensa en lo que tiene que ver con Francisca y los documentos que ella haría valer en juicio oral como componentes de su propia declaración. Esa es la manifestación que realizó al respecto, señor juez, dejando claro que he puesto los motivos de disenso frente a su decisión. He echado mano de pronunciamientos jurisprudenciales que respaldan la postura asumida en el recurso de alzada, y por lo tanto he expuesto pues cuál sería la trascendencia que tiene su decisión en el ejercicio del derecho a la defensa, es decir, cuál sería el perjuicio que yo me causaría, y por lo tanto considero que el recurso está sustentado en debida forma para que de esa manera no exista obstáculo alguno para que el mismo sea tramitado ante su superior jerárquico. Muchas gracias, don Celia. Muy amable, doctor. Correrá traslado a los no recurrentes, esencialmente representantes de las víctimas. Tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Frente a la solicitud del testimonio del testigo Jorge Enrique Rodríguez, solicitó al juez de alzada mantener la decisión en derecho que se ha dado el día de hoy, por cuanto al analizar el acta de la audiencia preparatoria se observa que la petición, la argumentación de pertinencia del testigo Jorge Enrique Rodríguez Guevara estuvo dirigida a acreditar la respuesta a tal solicitud en cuanto al CISBEN categoría C3, pero observo igualmente que al momento de la apelación, de la argumentación, se amplía esta solicitud al indicar que ya se requiere desconocer aspectos relacionados con los procedimientos o entrevistas, es lo que entendí, de los procedimientos como la víctima accedió a esta situación. No se indicó claramente cuál era el argumento, si era ilegal o ilícita, y cuál violación a derechos fundamentales se estaba dando con la solicitud del testimonio de la ciudadana contadora Francisca Echevarría Peña.
porque lo que se hizo en su momento fue hacer una especie de valoración. No es que se haya presentado una situación de afectación de derechos fundamentales al momento de la obtención de esta evidencia. Se hace mención de una serie de números, ejemplo, que el señor Trinidad Torrado le pertenece o registró en el documento el número de tarjeta 104848, el cual, sí es cierto, pertenece a otro contador. Muy amable, doctor Marcucci. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal, como no recurrente. Gracias, su señoría. Al honorable tribunal le solicito mantener la decisión del señor juez de conocimiento en el entendido de negar el testimonio de Jorge Enrique Rodríguez, la primera solicitud que hace la defensa o la primera oposición, teniendo en cuenta que en un momento o al momento de la audiencia preparatoria, la pertinencia que él adujo era para clasificar a la víctima en determinada letra o en determinado rango dentro del CISBEN. Tal como lo hizo el señor juez de conocimiento, y tal como lo manifestó, este es un documento público que puede ser incorporado directamente por la persona que lo obtuvo, es decir, por el señor defensor, y pues de ello también ha dado cuenta diferente jurisprudencia cuando ya la Corte ha señalado en decisiones reiteradas, bueno, en una que tengo acá a la mano, la SP, entre el radicado 46278 de junio del 2017, donde dice que los documentos los documentos públicos gozan de la presunción de autenticidad y no requieren ningún testigo de acreditación para su incorporación. Y lo que está haciendo acá el señor juez es precisamente pues evitar las dilaciones dentro de un juicio. En la segunda solicitud que hace, de que excluyan los documentos que deben ser incorporados con la perito Francisco Echavarría, la contadora pública, solicita que se excluyan ellos porque manifiesta él que estos documentos, según la argumentación que hizo la defensa en su momento en la audiencia preparatoria, refería o tachaba estos documentos como falsos, pero lo cierto es que es en el juicio el momento oportuno para que la defensa solicite las aclaraciones debidas a la perito para que explique por qué de pronto los cambios de números en la tarjeta, en los documentos que ella incorpora y que la acreditan como contadora pública. Entonces, solicito pues al honorable tribunal mantener la decisión del señor juez de conocimiento. Muchas gracias. Muy amable, doctora Gloria. Presentado el recurso interpuesto y sustentado en debida forma, corrido el traslado de los no recurrentes, se concede el mismo en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior, Sala Penal del Distrito Judicial de Cúcuta.